3. Dice el pasaje que todo eso, dice, sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Así que Cristo no vino por casualidad. Cristo no vino, cierto, porque se le ocurrió venir en esa fecha o quiso en esa temporada, en esa época, aparecerse a la humanidad. Cristo vino con un propósito. Cristo vino con una misión. Mire, hace 700 años atrás que el profeta Isaías, cierto, predijo el nacimiento del Mesías prometido. Y él profetizó que uno de sus nombres, como decía Blanca, cierto, dice la Escritura, cierto, que muchos de los nombres que tiene Jesús, cierto, es consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. También, cierto, Isaías dijo que él era varón de dolores y sufrimiento. También uno de sus nombres, cierto, hace referencia a eso. Pero en este caso, Mateo, cierto, toma de lo que hace 700 años atrás el profeta Isaías había declarado, había profetizado la venida del Mesías, la venida del Emmanuel, de Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, expresa el milagro de la encarnación, amén, de Jesús, que es Dios con nosotros. Dios siempre había estado, ¿cierto?, con su pueblo. A través de la nube, a través de la columna de fuego, a través de la voz de los profetas, a través del arca del pacto, pero nunca en la historia de la humanidad había sido tan, cierto, perceptible, tan, cierto, cercano. Nunca Dios estuvo tan claramente presente en medio de su pueblo, y nunca Cristo ha estado tan presente en medio de nosotros, cierto, como lo tuvo a través de su Hijo Jesucristo, al haber nacido, cierto, y haber estado el Mesías, el Señor, el Salvador, en medio de nosotros. Amén. Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo al mundo, para poder traer soluciones perdurables, soluciones que son duraderas a los problemas más críticos de la humanidad. Él vino para salvar. Jesucristo vino para salvar. Jesucristo vino para salvar, y Él vino también para servir. Jesús vino para servir a Dios. Así es, y también para liberarnos del yugo del pecado. Cristo vino a servir a Dios, y esto es importante porque cometemos gravemente una equivocación. Muchos a veces hemos pensado y lo hemos equivocado en la manera de pensar, por cuanto cuál fue el propósito y la misión de venir Cristo en medio de nosotros. Mucha gente cree que la razón por la cual Cristo se encarnó, Dios se encarnó, Dios en medio de nosotros, ¿cierto? La razón para algunos de esa encarnación es por la humanidad. Es por causa de la humanidad. Es porque Jesús vino a nosotros simplemente porque pensamos que porque nosotros, los humanos, ¿cierto?, lo necesitábamos de una manera desesperada. Es verdad que la humanidad necesitaba a Cristo. Amén. Y es verdad que aún en estos tiempos modernos, aún en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, la humanidad necesita a Cristo en este tiempo. Así es. Porque sin Él no hay esperanza. Aleluya. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay noche de paz.
Sin Cristo no hay gozo. Amén. Sin Cristo no hay alegría, no hay esperanza Así es. en la vida de un ser humano, en la vida de una persona. Amén. Pero sabes que hay que entender esta verdad. Y hay que entenderla bien. Porque el motivo de que Emmanuel, Dios con nosotros, a través del Mesías, a través de Cristo Jesús, habitara en medio de nosotros, la razón, cierto, principal de la encarnación no fue la humanidad. La razón principal es Dios. Amén. Es Dios. Es Dios. Amén. Dios fue el motivo principal para la encarnación de Jesús. Amén. No nosotros. No la humanidad. La razón principal es Dios. Amén. Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 7, dice, aunque era Dios, Aleluya. no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Amén. Mira, cuando Cristo estaba a la mano derecha del Dios Padre, Él nos estaba aferrando a la posición. Él no se estaba agarrando del puesto, ni estaba agarrándose del cargo, del lugar. Él no se aferró a eso. ¿Y sabes por qué Él no se aferró? Porque Él no tuvo que hacer nada para llegar a esa posición. Él no tuvo que hacer mérito, ni escalar, ni ir ascendiendo o haciendo méritos para llegar a la posición en que Él estaba. Porque su posición era porque Él es Dios. Amén. Gloria. Porque Él es Dios. Así es. Esa posición le pertenecía a Él. Aleluya. Porque era el Dios Todopoderoso. Amén. Por tanto, de repente pensamos que sufrido es Jesús. Que sufrido de haber sido. Qué difícil habrá sido la decisión de querer despojarse, cierto, del lugar, de posición, de privilegio que Cristo Jesús tenía a la diestra de Dios Padre. Pero para Él, eso dice la Biblia que Él no escatimó nada. Amén. Que Él no lo pensó dos veces, como lo hubiésemos pensado nosotros. Amén. Sino que porque Él sabía que Él estaba en esa posición, porque Él era Dios. Aleluya. No porque luchó por alcanzarlo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, no había peligro de que Él perdiera su lugar en la divinidad. Así es. Tampoco vemos una actitud, dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses que estamos leyendo acá, el capítulo 2. Tampoco vemos que dejó el cielo de mala manera. No había una mala actitud en el corazón de Jesús. No fue algo forzoso. No fue algo obligado. No fue con malas ganas. En ningún momento vemos que Él manifiesta pena, tristeza, Así es. por tener que dejar ese lugar, por tener que descender a la tierra. Dice la palabra que Cristo Jesús descendió a esta tierra con gozo, con alegría. Y si usted no me cree, usted puede leer el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2b. Y dice que debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Así es, Señor. Hebreos 10:7 dice, luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en la Escritura. Entonces, claramente que la venida de Cristo Jesús a través de la encarnación, el habitar en medio de nosotros,
no fue una pérdida para él, ni fue algo doloroso. No fue algo doloroso para su vida, sino que es en estos dos pasajes del libro de Hebreos, claramente vemos la evidencia de que Dios, cierto, Cristo Jesús vino a esta tierra con alegría. Él no dejó en el cielo algo que quería retener cuando vino a este mundo. Él no se aferró a eso. Y el apóstol Pablo reafirma, refuerza, cierto, de que Jesús es Dios. Amén. De que Él siempre ha existido Así es. en forma de Dios. Amén. Pero, sin embargo, para que Dios cumpliera su misión de redimir al mundo, Jesús, dice en Filipenses, Él renunció, en cambio, dice, renunció a su privilegio divino, dice la Nueva Traducción Viviente. Amén. Es decir, voluntariamente, Él se ofreció. Aleluya. No es que el Padre le haya pedido, no es que Dios lo haya obligado a Cristo Jesús, sino que dice que Él voluntariamente, en un acto voluntario, Así es. Él se entregó, Él se ofreció Amén. a venir, cierto, a la tierra, a cumplir la misión, a cumplir la voluntad del Padre, Amén. para poder tomar la forma de hombre. El verso 7 de Filipenses capítulo 2 dice, en cambio, dice, renunció a su privilegio divino, adoptando la humilde posición de un esclavo, y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Amén. Dice, en la versión 60 dice que, sino que Él se despojó a sí mismo. Es decir, Él se quenó. El término despojar en el griego es quenó, que significa se vació. O sea, en lo que está diciendo ahí que Él se vació. Él, cuando dice se despojó a sí mismo, está hablando en este término, Él se vació. Cristo se vació a sí mismo. La pregunta que deberíamos hacernos, ¿cierto?, nosotros, es de qué se vació, de qué se despojó, qué se quitó, qué se dio, qué entregó. ¿Sabe lo que Él se despojó? Él se despojó de todos los privilegios que tenía como Dios, como deidad. Él vivió en esta tierra con limitaciones, pero eran limitaciones que eran asumidas. No eran limitaciones adquiridas, sino que Él asumió esa condición voluntariamente. Pero en todo momento y en todo tiempo Él siguió siendo Dios. Amén. No fue menos Dios porque se hizo hombre. Pero lo que sí Él hizo es despojarse, es vaciarse, es entregar todo lo que tenía que ver con los privilegios de ser Dios. Mira, mañana vamos a celebrar Nochebuena, vamos a celebrar Navidad. Él estuvo dispuesto a nacer en un sucio pesebre y no en el limpio pesebre que muchas veces vemos debajo de los árboles de Navidad, o esos hermosos pesebres que están representados, ¿cierto?, en las obras de arte, o en las obras de este tiempo, en las iglesias y en otros lugares, ¿cierto?, donde
donde se hacen obras de teatro, donde se hacen ciertas representaciones del pesebre. Vemos a los niños, quizás algunos participar, cierto, de esas actividades, donde todo parece mágico, donde todo parece tan lindo, tan pulcro, tan limpio. Pero él no tuvo problemas para nacer en un sucio pesebre. Él no tuvo problemas para poder nacer, ser criado hasta la edad adulta, de vivir en un pueblo pobre como Nazaret. Hay algo, decían, la gente decía, hay algo bueno que pueda salir de Nazaret. Era un lugar que no era muy cotizado, pero a Dios no le importó, a Cristo Jesús no le importó nacer en un sucio pesebre, no le importó nacer en una ciudad de poca significado, de poca importancia. Estuvo dispuesto Jesús a ser un carpintero desconocido. Él pudo haber tenido una nube de gloria. Él pudo haberse acompañado por una nube de gloria o una columna de fuego, como en el Antiguo Testamento. Pero no la tuvo. No tuvo esa aureola que aparece sobre la cabeza en los grandes cuadros de los grandes pintores. Judas tuvo que darle un beso en su mejilla cuando él fue entregado para que los demás pudieran reconocer que él era el maestro. O sea, mientras Judas no lo besara, nadie sabía, no se hubiesen dado cuenta de que era Jesús, porque era uno, se veía como uno más de todo el lote, de todo el montón. Nada lo hacía destacarse sobre los demás. Nada lo hacía marcar alguna diferencia. Solo por el beso de la traición de esa noche pudieron capturarlo y pudieron identificar que era Jesús. Él era un ser humano, pero era Dios manifestado en un cuerpo humano. Pero él había dejado todos sus privilegios. Él dejó todos esos privilegios divinos. En Juan 17:5 dice que ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Esta es una oración, es una de las oraciones finales que hace Jesús antes de su partida. Estaba junto con sus discípulos, estaba siendo acompañado por sus discípulos. Y dice que él oró al Padre y le dice, ¿y qué le pide? Le pide que su gloria sea restaurada. Amén. Mira, él no oró, él no pidió que su deidad fuera restaurada, sino que él pidió que su gloria, cierto, fuera restaurada. Y eso nos afirma y eso nos da claramente dos cosas. Primero, que Jesús era Dios. Amén. 100% Dios. 100% Dios. Y aunque habitaba en cuerpo de hombre, él seguía siendo 100% de Dios. Amén. Así es. Lo que él no tenía eran los privilegios, era la gloria. Amén. Por eso acá él pide que su gloria sea de vuelta, aquella que dice que compartía desde que comenzó el mundo. Amén. Pablo también dijo que Jesús se convirtió en un siervo, pero un siervo no para nosotros. Jesús vino a este mundo como un siervo.
Él trabajó como el carpintero. Yo creo que si nosotros hubiésemos vivido en aquella época, de seguro le hubiésemos pedido a Jesús que arreglara nuestra mesa, que pusiera bien la puerta. Podría haber sido el encargado de reparar algunas cosas de nuestras casas. Y de seguro que Jesús hubiese acudido y haber reparado los muebles, haber reparado las puertas. Porque Él tomó la forma y la naturaleza de siervo. Porque Él pudo haber nacido en el palacio del rey, con todos los privilegios de un rey, porque Él era rey. Pero Él nunca reclamó ese título, excepto cuando entra a Jerusalén en esa entrada triunfal, que entra como rey. Pero en todo su peregrinar, en todo su camino, desde ser niño a ser joven, a ser un adulto, todo su proceso aquí en la tierra, nunca jamás pidió privilegios de rey. Más bien fue siervo. Él vino como un obrero, un hombre humilde. No solo se humilló a sí mismo para convertirse en un ser humano, sino que también vino a integrarse en el grupo como la mayoría de las personas. O sea, Él se hizo parte de la humanidad. Él no solamente se humilló a sí mismo, cierto, haciéndose hombre, sino que Él se integró a la sociedad. Se hizo parte, trabajó junto con ellos, estuvo codo a codo con cada uno de ellos, con la gente común y corriente. Él fue uno más entre todos. Pero algo que tenemos que tener claro es que a pesar de que Jesús es siervo, pero Jesús no fue siervo de la humanidad. Él no fue esclavo de la humanidad. Y a veces tomamos a Jesús como si fuera nuestro esclavo, como fuese nuestro siervo, como que Él tenía que hacer todo lo que yo le pida, todo lo que yo le mando. Él no vino para ser esclavo de la humanidad. Él no nació con esa misión. Él nació con ese propósito. Jesús se despojó a sí mismo para servir a Dios. Esa es su misión. Para eso dice Dios con nosotros. Para eso Cristo Jesús se encarnó. Para eso Jesús nació de una Virgen María. Para eso vino. Él no vino por la humanidad. Él no vino para satisfacer tus caprichos. Él vino para servir a Dios. Y dice Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Se lo dice Jesús, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. En Juan 4:34 dice, entonces Jesús explicó a la multitud, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Entonces sácate del error, sácate de tu mente el error que Jesús vino por la humanidad o que Jesús vino a servirte, porque Él no vino a servirte. Él vino a servir a Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre, a terminar la obra que comenzó su Padre. Jesús entendía que su misión era servir y glorificar al Padre. Él se convirtió en nuestra salvación. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué hay de nosotros? Nosotros como discípulos de Jesús, nosotros también estamos llamados a la misma misión. Estamos llamados, ¿cierto?, al mismo propósito.
que es servir a Dios, que es honrarle a Él. Así como Jesús vino a la tierra con una misión de servir y honrar y glorificar a su Padre y hacer la voluntad de su Padre, nosotros que somos sus discípulos, que somos sus seguidores, estamos siendo llamados también a poder servirle y honrarle a Él como Jesús también le sirvió y le honró. Y hay una manera en la cual nosotros podemos servir y honrar a Dios, y es siendo testigos ante los demás. Es siendo un testigo de Cristo ante los demás. Por eso que también Cristo vino para liberarnos. No solamente Cristo vino, ¿cierto?, para servir. Cristo también vino para liberarnos. Entonces hay otra mala interpretación, o hemos entendido mal ciertas cosas, ciertos conceptos. Y es creer que todo comenzó en Navidad. Es creer que la obra de Jesús comenzó en la Navidad. Que algunos creen que el nacimiento de Jesús fue el comienzo de la misión de Dios para salvar la humanidad de nuestros pecados. No es el comienzo. Lo que mañana tú vas a celebrar no es el comienzo. No es que ahí empezó, sino que la encarnación de Jesús, Dios con nosotros, se encarnó Cristo en un cuerpo de hombre para habitar en medio de nosotros. No comienza ahí la obra redentora. La obra redentora, la encarnación, el nacimiento es parte del plan de Dios. Está dentro de todo el movimiento del plan de Dios para la humanidad. Sino que la obra redentora comenzó desde la creación. Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados del huerto. Ahí comenzó. No en la Navidad, no en el nacimiento, sino que ahí cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Jesús es nuestra salvación. Él es la única esperanza de vida que tenemos. Es la esperanza para poder disfrutar, vivir la plena libertad en un sentido espiritual. La muerte y la resurrección de Jesús son la puerta, la única puerta en la cual nosotros podemos entrar. No hay otra puerta, no hay otro medio para poder recibir el perdón y la vida espiritual en nosotros, ser vivificado en nuestro espíritu. Pero no solamente la libertad espiritual, no es la única libertad que el Señor quiere entregarte, darte en estos días y darnos en nuestros días. Él quiere también ofrecernos otro tipo de libertad. Él también nos puede libertar del temor, te liberta de la duda. Él te da la libertad, te trae libertad en tus emociones que te abruman, en las preocupaciones físicas, financieras, económicas que están sobre cada uno de nosotros. Él puede liberarnos de la necesidad de tener que querer luchar y tomar el control de nuestra propia vida, sino que Él quiere tomar nuestra vida sin que nosotros lo dejamos. Y Él tomar el control de nuestro barco, el control de tomar el timón de nuestra vida y poder conducirnos y poder dirigirnos a buen puerto. Pero cuando Jesús te libera, cuando Jesús nos libera, Él también nos llama a servir como testigos delante de aquellos que aún están esclavos, atados al pecado. Por eso es que, en tercer lugar, Jesús nos llama al servicio, nos llama a servir, nos llama
a poder servirle y a poder honrarle. Jesús vino a la tierra, Él vino con obediencia y para servir a Dios. Como discípulos de Jesús, nosotros también debemos hacer lo mismo. Nosotros también debemos imitar a Cristo Jesús y que nuestra meta, ¿cierto?, es llegar a ser semejantes a Él. Esa es la meta nuestra, el ser semejante en todas las áreas, en todos los aspectos de la vida de Jesús. Es tomar el ejemplo de Jesús. Es tomar el ejemplo de vida, es seguir sus huellas, es seguir sus pisadas, es seguir sus caminos. Muchos creyentes, lamentablemente, creen que servir a Dios es una ocupación que solo dura un par de horas. Que servir a Dios solamente dura la hora que dura un servicio o la hora que dura una reunión. Muchos creyentes creen que porque ya hicieron algo para Dios, ya ellos pueden ocuparse de sus vidas. Como muchos creyentes hoy están ocupándose de sus vidas. Como muchos ya se pegaron en el pecho, entonces ahora tienen chip libre para hacer lo que quieran, porque ya sirvieron. Para muchos quizás ahora van a decir, ya estuve en la reunión, ya me conecté, ya estuve el domingo, ya estuve en el culto, ya estuve en el servicio, creyendo que todo eso es solo eso, el servicio. Queremos justificar nuestro propio interés y deseo por el resto, cuando en realidad nuestra identidad como discípulo requiere una entrega 24/7. El servir a Cristo, el servir a Dios, es una identidad, es una entrega total, completa al Señor, no es parcial. El Señor Jesús lo dejó claro, que nuestro servicio a Dios debe incluirlo todo. Ahí en Lucas 17, versículo 10 al 20. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? ¿No le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como? Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Amén. Jesús nos ha llamado, Jesús te ha llamado a servir a Dios, igual como Él sirve, amén, igual como Él obedece. Amén. El llamado de Jesús a sus discípulos es que podamos servir y obedecer a Dios tal como Él lo ha hecho en todas las cosas. Lo bueno de servir a Dios es que no es una carga. El servir a Dios no es un lastre, no es una cadena. Por el contrario, solo el abrazar el llamado, solo el abrazar el servicio a Cristo Jesús, que es nuestra identidad como siervo de Dios, vamos a experimentar la verdadera plenitud de Dios. Cuando tú y yo abracemos esa identidad de servir a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios, entonces vamos a disfrutar de esa vida plena que Cristo Jesús nos ofrece. Jesucristo no solamente te está llamando a servirle a Él.
Jesucristo no solamente está llamándote a que tú sirvas a su Padre, sino que en esta tarde Jesucristo te está llamando también para servir a otros. Amén. Tú y yo como discípulos estamos llamados a servir a Dios, pero también estamos llamados a unirnos a Jesús en la misión. ¿Y cuál es esa misión? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que hay que hacer? En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, dice que cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo y se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Qué plancha, ¿no? Porque estaban viendo el cumplimiento de la palabra en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Solo Jesús podía cumplir esto. Solo Jesús podía cumplir cada implicación que tiene espiritualmente todo lo que dice ahí: libertar al oprimido, dar vista a los ciegos, liberar a los que están cautivos. Solo Cristo Jesús lo puede hacer. Así es. Él proclamó la buena nueva a los que eran pobres espiritualmente. La libertad para los cautivos que estaban presos en el pecado. Aquellos que estaban siendo oprimidos por la ley. Aquellos que darle vista a los ciegos para que pudieran ver su propia necesidad de salvación. Pero tú y yo quizás no podemos hacer esto, porque esto de traer libertad le compete a Cristo Jesús. Así es, amén. Pero sí tú y yo podemos unirnos a la causa. Sí tú y yo podemos unirnos a la misión que tiene Jesús, al propósito de Jesús. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué forma lo podemos hacer en estos días? Simplemente te quiero hablar de 3 cosas prácticas en las cuales tú puedes, y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Número 1, mensajeros de Dios. Tú puedes transformarte en un mensajero de Dios. Servir a Dios fielmente requiere de nosotros que seamos mensajeros competentes. Que tú y yo seamos mensajeros competentes, creativos, y que prediquemos confiadamente en la salvación. Que el poder de la palabra tiene poder para transformar la vida de cualquier persona. Segundo, ser un ministro de Dios. Aunque Cristo Jesús principalmente vino a la tierra, su ministerio específico tuvo que ver en el ámbito espiritual, pero Él nunca desechó y nunca desestimó atender las necesidades físicas, emocionales y los problemas terrenales, a pesar de que no era su tarea, no era lo que Él venía a hacer específicamente. Pero Él se tomó el tiempo, Él se detuvo a poder consolar, a poder sanar, a poder, estar con el necesitado, dar alimento al que tenía hambre, físicamente, naturalmente. Él ministró a los pobres.
Él ministró a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. ¿Y sabe lo que Él nos está diciendo hoy a nosotros? Él nos está llamando a hacer lo mismo. Que no solamente vayamos con una palabra espiritual, que no solamente vayamos a atender una necesidad espiritual, sino que también, cierto, podamos ir y poder suplir una necesidad física. En tercer lugar, como misioneros de Dios. Al igual que Jesús, Él dejó el paraíso, Él dejó la gloria, Él dejó el cielo, Él dejó su posición de privilegio para salvarnos. Nosotros también estamos llamados a salir de nuestra zona de comodidad para poder ejercer influencia en el mundo. ¿Cuál es la clave? Es la obediencia a Dios. ¿Cuál es la clave? Es la disposición a servir y ayudar a los que lo necesitan. Cristo vino con una misión: hacer la voluntad del Padre, terminar la obra. Y Jesús enfatizó esta área, el área espiritual, pero también física, de aquello que Él encontró. Jesús fue supliendo en la medida que Él se fue encontrando con la gente. Pero no solamente es que Él se topó con la gente, sino que también Jesús las buscó. Amén. No solamente Él atendió a las personas que se fue encontrando en el camino, sino que también Él las buscó. Y nosotros como discípulos también estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados no solamente a ir con las personas que tú te encuentres en tu camino, sino que también estamos siendo llamados a suplir la necesidad espiritual y la necesidad natural, humana, física. No solo aquellos que tú te encuentras con ellos, sino que también tú no tienes que ir a buscar al necesitado. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser como Él. Estamos llamados a seguir sus huellas, como dijimos delante, a seguir su ejemplo, a seguir su camino trazado, a pisar sus pisadas y ser como Cristo Jesús. Para eso vino Cristo. Para eso vino Dios a habitar en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a servirle. Él vino a honrar. Pero Él también vino para hacer un llamado para que tú le sirvas a Él, pero también para servir a los demás. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos esta palabra, Señor, que ha venido a reposar en nuestros corazones. Señor, sabemos, Padre, que en estos días hay muchas razones, hay muchos sentidos, hay muchos propósitos. Hay muchos conceptos, hay muchas ideas equivocadas, erradas, que han venido a ser sustituto, a reemplazar la verdadera misión, el verdadero propósito. Aun cuando el mundo, Señor, gira en torno de esta Nochebuena y de esta Navidad, aunque quizás el día de mañana nos acordemos del nacimiento de tu Hijo amado Jesús en medio de nosotros, pero la gente solo recuerda eso, pero no lo quiere ser parte de su vida. Pero en esta tarde, Señor, nos detenemos
en medio de todo esta vorágine de ajetreo, Señor, para poder enfocarnos realmente las razones, el propósito y la misión por el cual Cristo Jesús, tú, amado Señor, viniste a habitar en medio de nosotros. Como haya sido por medio de una virgen, como haya sido usando a María, a José como el padre natural, ese milagro de nacimiento, solamente ellos fueron el vehículo, el medio por el cual, Señor, tú llegaste y te manifestaste, Señor, como nunca antes te había manifestado en la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque no solamente te has manifestado en aquel tiempo, sino que tú estás con nosotros siempre en nuestros corazones. Porque tú habitas y moras en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesús. Y que a través del Espíritu Santo de Dios nos ayudes a poder seguir tu camino, Señor. A seguir tus pisadas, tus huellas. A tomar, Señor, ese legado que tú quieres, Señor, esa posta. Y que nosotros, Señor Padre Celestial, cada día podamos asemejarnos más a ti. En nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de vivir. Sirviéndote, honrándote, glorificando tu nombre. Pero también sirviendo a los demás. Siendo, Señor, testigos tuyos. Siendo, Señor, ministros competentes de Dios. Siendo misioneros, Señor Padre Celestial. Llevando el mensaje, Señor Padre, con valor, con convicción, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias por este servicio. Gracias por estar en tu casa. Gracias por adorarte, alabarte, dando la oportunidad de estar delante de ti, Señor Padre. Bendecimos, Señor, este tiempo. Este tiempo en familia. Tu gloria sea manifestada. Y que en estos días, Señor, más allá de honrarnos a nosotros mismos, podamos honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.